Continuamos con más del Mangú de la Mañana. Este programa comenzó, Dios mío, con mucha energía, con mucha intensidad y seguimos con un contenido buenísimo para todos ustedes, con temas siempre de sumo interés y de actualidad, como el que vamos a tratar con la invitada que tenemos, Denise, aquí en sala. Sí, Diana, tú sabes que estamos en una temporada bastante complicada en la República Dominicana. Tenemos polvo del Sahara, tenemos el cambio de estación, tenemos también las temperaturas que cambian bastante y con esto entran las alergias, no solamente a niños, a personas mayores, a todo tipo de personas. Y es por eso que vamos a hablar con la doctora Yosaira Rijo Calderón, alergóloga, sobre qué son las alergias, para entenderlas así, bien, y qué podemos hacer, cuáles pruebas podemos realizarnos. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme hoy. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Y de poder hablar de estos temas de alergias. Sí. Claro que sí. Bueno, pues comencemos por lo primero, como dice Denise. ¿Qué son las alergias? Claro. Pues las alergias son una hiperreactividad del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema responde como exageradamente ante un estímulo que debería tolerar. Por ejemplo, si soy alérgico al maní, me como un maní que debería tolerar naturalmente, pues entonces respondo de una forma exagerada con una respuesta inflamatoria. ¿Por qué las personas por qué hay algunos que sí tendemos a ser alérgicos? ¿Qué pasa en ese organismo? ¿Por qué reacciona de una manera exacerbada, diferente a otra persona que a lo mejor no le hace nada ese elemento o ese alimento? Bueno, aunque la causa exacta de las alergias no es del todo conocida, sí existen factores genéticos y medioambientales que aumentan la probabilidad de tener alergia. Por ejemplo, si mis padres tienen alergia, yo tengo más probabilidad de tener alguna enfermedad alérgica que si ellos no lo tienen. Y si estoy expuesta a un ambiente en el que los alérgenos son muy abundantes, por ejemplo, alérgenos como los alérgenos son sustancias capaces de producir alergia. Entonces, si estoy en un ambiente en que hay estas sustancias con alto poder alergénico, pues tengo más probabilidad de tener alergia que si no estoy en ese ambiente. Por ejemplo, en un ambiente con mucho polen, o con muchos ácaros del polvo, como es nuestro país, o con mucha humedad. Claro que sí, doctora. Cada día se ha hecho más común, y lo he visto mucho en las redes, que padres realizan pruebas a sus hijos sobre diferentes alimentos, diferentes elementos como polen, ácaros, y ahí con esas pruebas pueden identificar a cuáles son realmente alérgicos para contrarrestar o evitar este tipo de alimentos. ¿Debe una persona alérgica evitar totalmente lo que le causa alergia o hay maneras quizás de contrarrestar o de curarse de una alergia? Bueno, ahí tenemos varias preguntas. Primero, vamos a analizar qué tipo de alergia tiene nuestro paciente. Por ejemplo, si los síntomas son respiratorios, si tiene rinitis, estornudos, obstrucción nasal o asma, yo voy a pensar que el alérgeno es ambiental porque causa síntomas en la vía respiratoria. Entonces ahí haremos pruebas para alérgenos del ambiente. ¿Y qué prueba es esta? Esta se llama prick test. Aquí lo que se hace es que se echa una gota de cada estrato del alérgeno que vayamos a probar en la piel del paciente, se da una punción muy superficial, se deja reposar 15 minutos y si el paciente es alérgico va a hacer una reacción en el sitio de la punción de lo que sea alérgico. Esto? No, es bastante seguro. Todas las pruebas, todos los procedimientos médicos tienen algún riesgo, pero este es mínimo porque la reacción es muy pequeña y la exposición al alérgeno también es muy mínima. Uh-huh. Le preguntaba a Denise si tienen cura. Era una de sus preguntas y una de las mías también. ¿Tienen cura las alergias? En el caso de la alergia ambiental, sí. Se puede curar o mejorar de forma permanente más de un 85% de los síntomas con la inmunoterapia específica para alérgenos. Esta es la vacuna antialérgica, que no es una sola vacuna, es un proceso de vacunas que el propósito es desensibilizar al paciente a este alérgeno y se usa está indicada en la enfermedad alérgica respiratoria persistente, en la rinitis y asma alérgica. Ahora, en el caso de la alergia al camarón, al maní, normalmente no se supera. Sí, los niños suelen superar la alergia alimentaria de forma espontánea. Por ejemplo, la alergia a la leche y al huevo, que es lo más predominante en cuanto a alergia alimentaria en el niño, se suele superar con el paso del tiempo. Hablando de alergia y de leche, hablemos de alergias e intolerancias. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Porque escuchamos mucho que hay bebés que son intolerantes a la lactosa, que no pueden tomar leche, que tienen que tomar leche de cabra. ¿Hay una diferencia entre estos dos términos? Sí, en el caso de los bebés suele ser alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y la alergia es una enfermedad sistémica, o sea que puede afectar cualquier parte del organismo. Pueden tener síntomas respiratorios, pueden salirles ronchas en la piel, puede tener vómitos, diarrea, incluso pérdida de conciencia en casos más severos. Pero la intolerancia es solo un problema digestivo, o sea, mi intestino no puede
digerir, en la mayoría de los casos, la lactosa, que no es una proteína, es el azúcar natural de la leche. Entonces, tengo como dificultad para digerir aminoglucósido y tengo síntomas digestivos de diarrea, de heces verdosas, de vómitos y de cólicos. Y por ese mismo lado, a mí me preocupa mucho el tema del asunto digestivo, porque hay muchas personas que son alérgicos al huevo, que tiene la parte de la proteína, les causa alergia, a la leche, y son asuntos digestivos. Cuando son asuntos digestivos, doctora, ¿hay posibilidad de quizás curar, sanar ese intestino para que tenga las condiciones de aguantar o de procesar de manera adecuada ese alimento? Como de tolerarlo, pues hay sustancias que se utilizan para ayudar como a la digestión de estas enzimas y que pueden mejorar pues esto mismo, la digestión de ellas, pero de curar todavía no tenemos una cura. Sí hay pacientes que lo superan espontáneamente, pero la cura, como mira, este es el tratamiento que te va a curar la intolerancia de por vida, eso todavía no lo tenemos. Doctora, en nuestro país, ¿cuáles son las alergias más comunes? Pues aquí es la alergia respiratoria en todo el mundo. La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente de todo el mundo y en nuestro país es causada por los ácaros del polvo. ¿Por qué? Porque los ácaros del polvo son organismos microscópicos, no los podemos ver, pero habitan en climas húmedos y cálidos, y se multiplican donde hay polvo y piel, porque ellos se alimentan de restos de piel. ¿Ayuda el polvo del Sahara a esas condiciones? Sí, claro, porque el polvo del Sahara aumenta, además de la cantidad de polvo, pues como el grado de humedad del ambiente. Entonces, es como un ambiente ideal para que los ácaros se reproduzcan y tengan una larga vida en este ambiente tropical húmedo. Bueno, doctora, ya que hay tantos protagonistas de la historia que somos alérgicos, que padecemos una rica rinitis de vez en cuando, me gustaría que nos dé algunas recomendaciones, algunos consejos para tratar de paliar esas situaciones en el día a día, tanto para los adultos como para los niños. Muchas veces creemos que los niños tal vez tienen algún resfriado, una gripe que no se quita y seguramente es una alergia que están teniendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales a nivel de hogar, de higiene, etcétera, etcétera? Bueno, como aquí el ácaro del polvo es el principal agente causal de las enfermedades alérgicas, pues entonces tenemos que mantener a raya objetos que acumulen polvo. No debemos tener peluches en la habitación, ni alfombras, ni cortinas. Tenemos que limpiar con frecuencia con paño húmedo. Tenemos también que aspirar las cortinas si tenemos alguna. Tenemos que usar forro antiácaros para el colchón y si es posible comprar un colchón con material ya que venga prefabricado antiácaros. Y los pacientes alérgicos también no le conviene tener mascotas dentro del hogar porque estos acumulan polvo y ácaros en su epitelio. Okay. Y en cuanto al polvo del Sahara, cuando esté esa nube ahí acechándonos, hay que mantenerse cerradas las habitaciones. Claro. ¿Okay? Doctora, hay una pregunta que quería hacerle que tiene que ver con los medamentos. Porque hay personas que son muy alérgicas a ciertos tipos de medamentos. Wow. Y quiero saber... Llevo tres. Intolerancia, rinitis, medicamentos. Cuéntame, todo. Wow, lo tengo todo. Sé como República Dominicana, sí, doctora. Hay posibilidad, por ejemplo, de que, por ejemplo, yo soy alérgica desde pequeña a la aspirina y a la penicilina. Increíblemente. Dos grupos. ¿Se puede superar esto? O sea, eso fue cuando yo era pequeña. En este momento puede ser ya adulta, que esto yo lo haya superado o debo hacerme una prueba. Bueno, en cuanto a los medicamentos, la clave del diagnóstico está en la historia clínica. La historia clínica tiene que ser compatible con una reacción alérgica. Entonces, en la mayoría de los niños diagnosticados alergia a penicilina, el 80% no lo son. ¿Por qué? Porque estos niños tuvieron, por ejemplo, una urticaria con la inyección de penicilina, que son ronchas que salen en todo el cuerpo, pero además tenían un proceso febril por alguna amigdalitis o algo así que llevó al tratamiento con penicilina. Y en la mayoría de los casos, el proceso en la piel está causado por la infección y no por la penicilina. Entonces después vemos que sí lo pueden tolerar, pero es que nunca fueron alérgicos, sino que el diagnóstico fue erróneo. Le tengo una pregunta, doctora. Hablando de las alergias a los medicamentos, en caso de que se presente una emergencia, una persona que le sea suministrado un medicamento que le cause una reacción alérgica, sabemos que esto puede ocasionar un daño rápidamente al punto de que asfixia a la persona. Y yo quisiera saber cuáles serían esos síntomas
rápidos, así que comienzan a sucederle a esa persona que está teniendo una reacción alérgica a un medicamento y qué es lo que tenemos que hacer urgentemente para evitar un desenlace hasta fatal, ni Dios lo quiera? Bueno, la reacción alérgica más grave que existe se llama anafilaxia, que es lo que tú estás describiendo, que es cuando uno tiene síntomas en más de un órgano. Por ejemplo, me ponen el medicamento, me lo inyectan y empiezan a salirme ronchas, pero también tengo dificultad respiratoria, edema de glotis, pérdida de conciencia, hipotensión, eso se llama anafilaxia. Y el tratamiento número 1, el gold estándar de la anafilaxia es la adrenalina intramuscular. Ustedes han visto en la televisión que los pacientes tienen un inyector que se lo ponen por encima de la ropa, pues ese no lo tenemos disponible en nuestro país, pero sí podemos preparar unas ampollitas de adrenalina para cargarla con una jeringa tradicional y administrársela al paciente. Ese debe ser el primer tratamiento, tanto si pasa la reacción en urgencias cuando estamos poniendo el medicamento, como si pasa en la casa y el paciente llega a urgencias, hay que ponerle adrenalina. Salir corriendo, señores, porque eso es cosa de segundos, doctora. Es así, y los pacientes que ya van a la consulta de alergia pueden tener su kit de emergencia que lo preparamos allá en la consulta de alergia para que lo lleven consigo. Pero vamos a hablar de eso más adelante, después de tomar esta llamada que tenemos para usted. Buenos días. Buenos días, doctora. Hola. Mire, yo quisiera consultar, ¿usted recomienda los lavados nasales para manejar los temas de la rinitis? Porque yo veo que es como un poco controversial y quisiera saber qué usted opina. Muy buena pregunta, los lavados nasales, doctora. Sí, no es controversial el lavado nasal. Está indicado en pacientes con rinitis o rinosinusitis, alérgica o no alérgica, porque el lavado nasal con solución salina nos ayuda como no solo a lavar la nariz y arrastrar esos restos de moco, sino también a hidratar un poco la mucosa nasal. Doctora, ¿podemos explicar un poquito de qué se trata? Hace poco vi un video en redes sociales donde se veía una persona que comentaba precisamente que si no se realizan de la manera adecuada, puede llevar parte de esa mucosidad, por ejemplo, al oído y crear un daño peor. Entonces vamos a primero explicar qué son los lavados nasales para quienes no conocen y quiénes deberían hacerlo, si se puede hacer en la casa, si se necesita una instrucción muy sofisticada. No se necesita una instrucción muy sofisticada, sino seguir las recomendaciones de su médico, porque hay distintos dispositivos para los lavados nasales. Yo me imagino que estamos hablando de esos que son muy agresivos, que se entra un chorro como con mucha presión y sale por el otro lado. Ese no está indicado para todos los pacientes, y para los que esté indicado, su médico, que generalmente es el otorrino que indica este tipo de lavados un poco más intenso, pues les explicará cómo hacerlos correctamente en casa. Excelente. Normalmente lo que usamos en el día a día para usarlo de forma segura es los que vienen ya prefabricados, que tiran un chorro o una nubecita, pero de forma gentil, ¿ok? Muy bien, doctora, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Háganos su pregunta para la doctora. Hola, buenos días. Sí, bendecido día para todos. Gracias. Amén, igual, gracias. Para esas bellas damas del mangú de la mañana. Gracias. El ingeniero Yapul. Una preguntita para la doctora. Tengo un nene de 1 año y 8 meses. Y cada vez que lo expongo, o sea, afuera, a la calle, los cacheticos se le erosionan y se le ponen muy rojitos. Y eso me preocupa porque cada vez que lo saco siempre pasa eso. Quiero que me diga qué pasa con él. No sé, estoy un poco preocupado por eso. Bueno, aunque hay que valorarlo en la consulta, es posible que si tiene esas mejillas rosadas y un poco ásperas, esté comenzando probablemente con eczema. Es lo más probable según lo que me cuenta, pero hay que valorarlo en vivo al paciente en la consulta. El eczema atópico o dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que va por brotes. Entonces el niño o el adulto presentan esas erosiones en la piel, que en los niños pequeños suele ser en las mejillas, pero también puede ser en los pliegues de aquí, de antes del codo o detrás de la rodilla o en los párpados. Y esto puede tener desencadenante aparente o no. O sea, pasa así de la nada o pasa como le pasa a este paciente, que se expone quizá a algún alérgeno del ambiente y eso le estimula que le salga el brote. Pero hay que valorarlo en la consulta y poner tratamiento tanto preventivo como para cuando le salga también el brote y analizar las posibles causas. Precisamente yo le iba a preguntar, entonces el eczema no es alergia. No necesariamente, es una enfermedad de la piel, pero que empeora con las alergias y aumenta la probabilidad de tener alergias. Muy bien, doctora, las personas con animalitos que les da alergia y no quieren salir de su animalito porque es un miembro de la familia, ¿qué pueden hacer? ¿Qué opciones tienen? Recuerden que mencioné la inmunoterapia específica para alérgenos.
pues también tenemos inmunoterapia específica para perros y para gatos Cuénteme y un para poco más, caballos. por favor, cuéntenos. Sí. ¿Cómo es eso, doctora? Es un proceso de desensibilización. Es una vacuna que primero es semanal y después es mensual durante 3 años. No es un milagro, es un proceso, esto va cambiando la respuesta inmunológica y uno va respondiendo de forma menos inflamatoria a la exposición. Pero es para nosotros, no paciente. para los animales. No, es para uno. Porque el animal que viva libre y uno inyectándose. Claro. No, pero porque, mira. sí, porque la fuerte. alteración. ¿Y qué tú pensabas? A que lo Claro. vacune. No, la alteración ya de la Es de respuesta inmunológica nosotros, está en uno. claro. Claro. Entonces, ¿Quién causa más alergia antes de tomar la próxima llamada? ¿Los perros o los gatos? los perros es más frecuente, Wow. pero los gatos son más severas las alergias. Ay. Buenos días. Otra llamada para la doctora Rijo. Doctora. Buenos días. Buenos días. Adelante, recuerden escucharnos por el teléfono, bajar el volumen de su Sí. televisor y escucharnos por el teléfono. Sí, gracias. Buenos días, doctora. Sí, buenos días. Buenos días. Doctora, todos los días yo sufro de alergia y ahora con este polvo de Sahara, todos los días amanezco que me duele un ojo y un dolor de cabeza fuerte todos los días. ¿Qué debo hacer, doctora? Desde que salgo me expongo al aire. Bueno, lo primero es que hay que acudir a consultas. Entonces, es posible que si también le duele la cabeza, se esté complicando un poco más. Si la rinitis era alérgica, entonces parece que esté evolucionando a sinusitis. ¿Y qué es la sinusitis? Miren, nosotros tenemos unos senos paranasales, que son esos, como unas cavidades de aquí y aquí, por aquí, en los huesos de la cara, que funcionan como un sistema de drenaje de aire de la nariz. Entonces, si en vez de estar llenos de aire, están llenos de moco, están inflamados, eso se llama sinusitis, esos senos están inflamados. Entonces, está ya complicada su rinitis a rinosinusitis y tenemos que valorarlo en consulta y poner un tratamiento un poco más agresivo que los lavados nasales. Doctora, ¿cuáles son los síntomas más raros que puede dar una alergia permanente en el tiempo? Usted ya habló de la sinusitis, dolor de cabeza. Por ejemplo, yo tengo un amigo muy querido que fue al médico con unos dolores de cabeza insoportables. Le mandaron a hacer de todo, resulta que tenía una sinusitis, se le había complicado, producto de alguna alergia, un proceso gripal. Hubo que hacer una tomografía y todo lo demás, y lo que él menos imaginaba era que tenía simplemente una sinusitis complicada. ¿Qué otros síntomas extraños pueden traer una alergia no tratada? Con el tiempo, no urgentes así, sino con el tiempo. Bueno, es que hay pacientes que pueden tener, ¿sabe? Porque este no es un síntoma extraño de la sinusitis. Es común que a uno que dé dolor de cabeza, sobre todo frontal, por la presión que ejercen ese moco en esos senos que deberían estar vacíos y están llenos de moco. Pero síntomas extraños, pues no se me ocurre uno ahora, un síntoma extraño. Todo depende Sí. de la alergia Sí. que sea, si Pero es en la piel o Exacto, nasal. pero sí lo vemos en consulta con frecuencia, Lo solo que no me importante es ir llega a al la mente médico, ahora, doctora. sin Usted lo ha ninguna. mencionado varias veces. Vamos a Sí. tomar otra llamada para usted. La última de la tanda, la doctora Rijo, alergóloga. Buenos días. Buenos días. Doctora, me preocupa porque ahí sale un gato, un felino, y yo tengo gatos, claro que yo no lo uso en la cama, no lo entro a la habitación, lo adoro, pero sé que es un animal y separo entre el humano y el animal. Dígame, por favor, doctora. Es muy importante que si somos alérgicos a nuestra mascota y no podemos desprendernos de ella por motivos emocionales, también de responsabilidad, de que uno no tiene dónde ubicarlo y tal, de que es parte de la familia, pues tomar esas precauciones que usted está tomando. El animalito no debe entrar a su habitación, no debe dormir en la cama del paciente y debe estar en un área específica de la casa. Por ejemplo, si tenemos terraza o tenemos patio, pues ubicar a la mascota en ese área de la casa para que no invada toda la casa. De todas formas, hay exposición alergénica porque el pelo del animal vuela, la caspa y tal, pero es menos intensa que si lo dejamos entrar a la habitación y dormir en nuestra cama. Bueno, yo pienso que hemos tratado este tema de una manera profunda en Sí, todos los aspectos. bastante profunda. Desde los polvos del Sahara hasta los medicamentos, pasando por Todo. los firulais, los Y felinos. alimentos. Los alimentos. Las Qué intolerancias. interesante, doctora. Y me gusta mucho, Denise, que la doctora ha hecho mucho énfasis en las consultas, porque a veces Sí. tenemos la mala costumbre de automedicarnos, doctora, y de autodiagnosticarnos. Sí. Nos volvemos Preguntarle doctores. a ChatGPT. Todo a Ay, ChatGPT ay, que vino a acabar con ay, el mundo. sí. Doctora, entonces yo pienso que, o le pregunto, ¿usted nos recomienda a todos en sentido general hacernos una prueba de alergia? Por si las moscas.
No, no es así. Las pruebas de alergia son pruebas diagnósticas, como todas las pruebas en medicina, se hacen para apoyar el diagnóstico que sospechamos en la consulta, en la historia clínica. O sea que si no tenemos ningún síntoma, no tenemos que hacer pruebas de alergia. Si no estamos buscando ninguna causa de un problema, no es necesario Y realizarlas. las personas interesadas en contactarle para realizarse alguna prueba porque sospecha que tiene una alergia a X o Y Los elemento. medicamentos me dan miedo. Sí. Bueno, yo estoy en el Centro Médico UCE y también en MedicalNet y el teléfono para citas es el 809-688-4941. Bueno. Sí, ahí tiene WhatsApp y también para llamadas. Excelente, muchísimas gracias, doctora Yosaira Rijo, nuestra alergóloga que nos visitó la mañana de hoy para tratar estos temas tan interesantes Claro e que importantes sí. como siempre aquí. Gracias, doctora. Usted quédese ahí porque seguimos con más del Mangú de la Mañana.